Europan, lo de disruptivo, que es un palabra que está bastante de moda, pero que para mí tiene siempre unos tintes, digamos, un tanto apocalípticos. eh, no sé, yo veía más Europan como un generador de ideas, digamos, y de debate que permite avanzar hacia utopías y referencias ideales en la arquitectura que es muy necesario. Nosotros, por ejemplo, en vivienda lo que hemos podido constatar es que cuando Europan planteó el tema de la ciudad productiva, pues nosotros nos planteábamos el proponer la problemática de la vivienda productiva, ¿no? Cómo se trabaja en casa, cómo el trabajo transforma la vivienda, qué relaciones tiene la vivienda con el entorno del trabajo en sus distintos niveles. eh, y eso es algo que cambia la vivienda, ¿no? Pues esto hoy en día, ahora que nos ha caído encima la crisis sanitaria del coronavirus con el confinamiento, todos hemos pasado de repente a esta situación de forma abrupta, ¿no? Y nosotros desde Vivienda en el Gobierno Vasco podemos decir que estábamos trabajando en ello, que tenemos un piloto de vivienda productiva, porque un día nos planteamos ese tema gracias a Europan, digamos, nos planteó ese desafío, ¿no? Y entonces le dimos la vuelta a lo de la ciudad productiva y planteamos la vivienda productiva. Entonces, en ese sentido, siempre es un acicate, ¿no? Siempre Europan te hace pensar y te hace ir más allá. Entonces, para mí eso es la investigación en arquitectura, ¿no? Está muy ligada al pensamiento, está muy ligada a, digamos, a generar esas condiciones que el día a día, la producción cotidiana, no te permite alcanzar. El día a día se beneficia del pensamiento acumulado y del conocimiento acumulado en arquitectura, hasta llevarlo, si queréis, a la arquitectura tradicional, pero hace falta espacios de investigación e innovación que se generen con condiciones como de laboratorio, vamos a decir, que se abstraen de lo cotidiano y nos permiten pensar e ir más allá. Y yo creo que Europa genera esas condiciones con una dimensión internacional y europea que me parece muy importante y muy necesaria, que permite refrescar las maneras de hacer, los usos y costumbres en el proceder del urbanismo y de la arquitectura, y que, digamos, analiza las problemáticas urbanas y las problemáticas del habitar a muy distintos niveles, ¿no? Y convocar esos niveles de reflexión a la hora de hacer un proyecto eh, es muy necesario para poder avanzar. Entiendo que no se haga en las licitaciones cotidianas, pero es fundamental que se haga regularmente a lo largo del tiempo, ¿no? Y yo creo que sí que, bueno, genera ejemplos, casos de estudio, elementos que se han llevado hasta su edificación y digamos, esos son una referencia, no sé si un elemento autónomo en el contexto, pero sí unas referencias, unas boyas, ¿no? En el mar del urbanismo en el que se identifica claramente, ¿no? Cuando, bueno, los que ya hemos mirado unos cuantos proyectos, identificamos claramente un proyecto Europan o que puede provenir de procesos de Europan.